Es un privilegio estar aquí presentes en este día tan especial, hermanos. Créame lo que le estoy diciendo. Es un privilegio estar aquí presente en este día tan especial. Es la dedicación de una pequeña iglesia, pero que sabemos por la gracia de Dios que va a crecer. Todo lo que está en las manos de Cristo siempre crece. Todo. Yo no conozco nada que en las manos de Cristo no crezca. Y por eso los felicito, hermanos, por esta linda decisión que han tomado, y también porque ha llegado el día, ha llegado la hora. Qué lindo también experimentar el calor espiritual, ¿no es cierto, hermanos? También el calor físico. Pero no se sientan mal, hermanos. Aquí se siente muy bien. En ese cuartico, allá sí se siente calor. Lo digo porque acabo de venir de allá. Hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar en el estudio de la palabra. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Y antes de abrir la palabra de Dios y estudiar la Biblia, por favor, inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora que vamos a abrir tu palabra, por favor, háblanos a través de ella. Quita cualquier tipo de distracción que pueda existir en este momento, Señor. Danos una mente la cual sea receptiva a tu mensaje, Señor. Y en manera especial pedimos por esta iglesia fidelidad, para que esta iglesia cumpla el propósito por el cual tú la has establecido en esta comunidad. Bendice a sus líderes, bendice a sus miembros, bendice a nuestro Dios. Sin ti nada somos, porque separados de ti nada podemos hacer. Acompaña a nuestro Dios a través de la presencia de tu Santo Espíritu, favores que pedimos en Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de, como lo leyó el hermano, el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. Y los invito a que por favor vayamos allí. Yo sé que en la escuela sabática se tocó bastante el último aspecto, para mi manera de ver, bueno, la verdad, de los aspectos que destaca aquí el apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino ¿de qué? De poder, ¿de qué más? De amor y de dominio propio. Si en algún momento de la historia de este mundo se necesita o no se necesita cobardía, hermanos, es ahora. Aquellos de nosotros que hablamos español, y yo sé que somos todos, dígame otra palabra o un sinónimo de cobardía. ¿Y qué más? Cuando usted es cobarde, ¿usted qué es? Temeroso. Bueno, y ahí es una gallina. No sé por qué utilizamos generalmente esas comparaciones, ¿no? Es lo opuesto a ser ¿qué? Valiente. ¿Alguien sabe, de paso, hermanos, cómo lee este versículo en inglés? For God has not given us the spirit of what? Fear. Fear. La palabra que utiliza no es cobardía, dice fear. ¿Qué significa fear en español? Miedo. Miedo. Y puesto que este es un día de dedicación, quisiera comenzar esta pequeña meditación con las siguientes palabras, tomadas de la inspiración. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra. Oh, no sé si tenemos o podemos cambiarla, hermano. Me parece que también está allí. No, ese no es. Había otra. Ok, entonces no se preocupe. Ese es. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y ¿qué más? Vindicar la ley de Dios. Dios tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en nuestro mundo. Únase todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es mi desafío para la iglesia Fidelidad, que esta iglesia, que de aquí salgan hombres, mujeres, que tengan la capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Jóvenes y señoritas que hagan el mismo trabajo. Si no hacemos esto, vana es nuestra fe. La razón por la cual Dios nos ha puesto aquí
es para cumplir una obra. Mire que hoy por hoy, hermanos, se está hablando mucho acerca de misión. Yo no sé si usted notó, pero la iglesia adventista tiene un nuevo presidente, que de paso es ¿de qué país? Brasileño. ¿Cómo se llama? Kohler, Mr. Kohler. Se habla mucho de misión en nuestros alrededores, pero ¿cuál realmente debiese ser nuestra misión? Podemos nosotros también tener un concepto completamente tergiversado de qué es nuestra misión. Cuando se establece una iglesia como esta, un lindo movimiento como este, es importante mantener en mente cuál es el propósito por el cual Dios está estableciendo esta iglesia. La anterior que habíamos pasado, hermano Marito, por favor. Y hablando de propósitos, hermanos, miren lo que la inspiración nos dice, cuál debe ser el propósito de nuestra iglesia, de la iglesia Fidelidad, de todo lo que nosotros hagamos. Dice, el propósito de Dios al dar el mensaje de los 3 ángeles al mundo es el de ¿qué? Preparar un pueblo que esté en pie y leal durante el juicio investigador. Este es el propósito por el cual se ha establecido y se ha mantenido nuestras casas publicadoras, escuelas, sanatorios, restaurantes, salas de tratamiento y factorías. Este es nuestro propósito al avanzar toda línea de trabajo en la causa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, hermano. De acuerdo a la inspiración y de acuerdo a la palabra de Dios, la única razón por la cual Dios levanta iglesias, Dios desea que se funden estas iglesias, es para preparar un grupo de personas que estén listos ¿para qué? ¿Para jugar fútbol? ¿Para qué? No, ¿qué es lo que dice ahí? Para que esté en pie y leal durante ¿qué? El juicio investigador. ¿Estamos en día de juicio, hermanos? Claro que sí. Para estar en pie, usted necesita saber cómo estar en pie. Mire, ¿sabe que algo que he notado, hermanos? En los últimos meses, como la última vez mencioné, he estado trabajando en sur, como a 5 horas de aquí. Y algo que he notado, hermanos, que en el trabajo, al igual que en el hogar o en la iglesia, no hay cosa más importante que una comunicación correcta. ¿A usted alguna vez le ha pasado que usted le dice algo a su esposa y ella le entiende otra cosa? ¿No le ha pasado eso, hermanos? O sea que he notado, por ejemplo, con las personas que he trabajado, a veces les digo, hermanos, hagan esto. Yo asumo que ellos saben a lo que yo me estoy refiriendo y cuando llego después veo otra cosa. Digo, wow, pero ¿acaso no les dije? Sí, usted me dijo, yo hice lo que usted me dijo. Es importante cuando usted delega una responsabilidad que usted sepa exactamente lo que tiene que hacer. Si por ejemplo, si su marido le dice, mi amor, hazme arroz, pero entonces pregúntele, ¿qué tipo de arroz? ¿Con gandules? Sin gandules. ¿Con lentejas? Sin lentejas. Porque puede ser que usted haga algo y él dice, pero ¿por qué me hizo eso? No hubo una buena ¿qué? Comunicación. Dios ha establecido los parámetros. Él ha comunicado perfectamente cómo yo puedo estar preparado para el juicio investigador. Y puede ser, hermanos, que usted y yo pensemos que estemos bien, pero realmente no, ¿qué? No estamos. Y ese, hermanos, es precisamente el problema de ¿cuál iglesia? La Odisea. Ellos piensan que está ¿qué? Bien, pero realmente no lo está. Ahora, si había alguien que sabía su propósito y que fundó un ministerio aquí en la tierra, de paso separado al ministerio de los líderes en su tiempo, fue un hombre llamado Juan el Bautista. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre amonestaba, bautizaba, trabajaban viendo a los demás. ¿En qué río bautizaba de paso, hermanos? Jordán. Ahora este hombre, de paso, cuando daba un testimonio para bien de su comunidad, él no medía las consecuencias de lo que le iban a suceder. Y por ese deseo de ayudar y de dar un testimonio directo, él literalmente perdió la cabeza. ¿Quién dio la orden de matarlo? Pero fue iniciado ¿por quién? Por una mujer. Y de paso, casualmente, en la Biblia, ¿qué significa? En Apocalipsis, ¿qué significa una mujer? Una iglesia. Qué curioso, ¿no? Ahora, el siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este ya lo leímos. Juan el Bautista reprochó abiertamente el pecado de los hombres de ocupaciones humildes y de los hombres de elevada alcurnia. Declaró la verdad a los reyes y a los nobles, ya fuera que la escucharan o la que rechazaran. ¿Qué le dijo a Herodes? No te es ¿qué? Lícito ¿qué? Tener la mujer de tu hermano. Eso no se hace. Eso es una sinvergüenzada. Él lo dijo así.
Y por esa verdad que él declaró punzante, sin escrúpulos, él murió. También le decía, ¿qué le dijo a los soldados él? ¿Ah? Confórmense con su paga, no exijan más de lo que debe. ¿Qué les dijo a los que recogían impuestos? No pidan más de lo que deben. Él daba su mensaje siempre directo. Y el Señor en su misericordia ha levantado el espíritu de profecía, la palabra de Dios, para que nosotros no tengamos excusa. Tengo aquí conmigo un libro que quisiera mostrárselo a ustedes. Es un pequeño librito. Si es que lo encuentro, parece que está por acá. Aquí está. La siguiente, por favor. Este pequeño libro se llama Reaping the Whirlwind by Joe Cruz. Tremendo libro, se lo recomiendo. Bíblicamente basado, también las citas que tiene de la sierva de Dios tremendas. Y últimamente, de paso, un hermano de esta iglesia me mandó un tema que va muy similar a este libro. Y este hombre, él fundó aquí el ministerio que ha crecido exponencialmente, que se llama Amazing Facts. ¿Cuántos han? Hechos asombrosos. ¿Cuántos han escuchado de hechos? De paso, me parece que en esta iglesia reparte las revistas que ellos hacen. Pues este hombre la fundó en los años 60. Un hombre de fe. Pero un hombre en el cual en su momento empezó a ver la apostasía que estaba llegando a la iglesia. Y escribió este libro y otro que se llama Creeping Compromise. Un compromiso sutil, algo así, correcto. Y en este libro él destaca ciertos puntos que me gustaría traer a relevancia, porque en esencia lo que describe este libro es cómo una iglesia, como un pequeño grupo de personas o como toda una denominación se puede ir a la bancarrota, se puede alejar tanto de Dios y no lo saben. Menciona él lo siguiente. Este librito destaca que generalmente la apostasía en una iglesia es una apostasía paulatina. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. La hermana Jackie destacó, por ejemplo, cómo nosotros hemos cambiado la manera que nos vestimos, cómo comemos. Las cosas no vienen a nuestra iglesia de la noche a la mañana. Primero de pronto es algo pequeño. Vamos a una soda, un poquito de música, un poquito de joyas, un poquito de vestimenta inapropiada, y después se sigue y se sigue y se sigue y entran otras cosas. Y esto es la secuencia de eventos que él vio que nuestra iglesia sufrió. Oiga bien, primero es una apostasía paulatina. Originalmente se introdujeron costumbres mundanales lentamente. Cada vez menos sermones sobre la responsabilidad de cada cristiano. Yo no sabía que antiguamente constantemente se predicaba acerca de la responsabilidad de cada cristiano en honrar a Dios. Era algo constante. Poco a poco ahora nos hemos apartado de ese tipo de sermones. Después también se ha introducido un miedo entre los pastores y líderes a ser categorizados como legalistas. Eso sucedió como en los años 60. Usted habla mucho de las obras, usted es legalista. Eso es malo. Porque usted no entiende que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por eso. Y entró como un miedo. Oiga, ¿sabe que de pronto si yo hablo mucho de estas cosas, me van a decir que yo soy un legalista? Y esa palabra legalista se utiliza muchísimo en nuestro medio. Después, dice él en este librito, se ha dado una estigma falsa y denigrante a aquellos que predican la verdad presente. Se les llaman fanáticos. ¿Cuál es otra palabra que se utiliza? Disidentes. ¿Qué más? Revoltosos. Esos tipos de palabras se utilizan. Si alguien hablaba de la verdad presente, entonces se le dan esos tipos de connotaciones típicamente en nuestras iglesias, en nuestros círculos adventistas. Se bajaron las normas. El libro de Creeping Compromise que les mencioné, de paso, hermano, puede por favor. Yo sé que es hasta cierto punto un eco y por eso no voy a entrar al respecto. La siguiente, de lo que dijo la hermana Jackie. En este libro destaca él que nuestra iglesia está así. Mire cómo está la iglesia. No, o sea, la verdad no está enferma. Ahí está, cuando ya tiene esas máquinas conectadas es porque está a punto de ¿qué? De colapsar. O sea, imagínese que usted va a un lugar, un hospital y dice, ¿dónde está el doctor? Y le dicen, el doctor está en la cirugía, en la cama de cirugía. Pues así está nuestra iglesia.
Estamos en ese punto. Siguiente, por favor. Y en este libro él destaca ciertas cosas y no las voy a leer todas. Por favor, ayúdenme a traducir porque yo sé que ustedes hablan aquí, son bilingües. Lo primero dice que el enemigo y el mundo. Después, ¿qué dice? Nudity, is nudity modesty? ¿Cómo traduce eso? ¿Es modestia qué? La desnudez. Cada vez las faldas más arriba, los escotes más abajo. Los hombres de igual manera gustan estas cosas y como que se alaba estas cosas. Es lo que él habla en este librito, óyeme bien, del año 60. Imagínense ahora. ¡Wow! Estamos entrando en una apostasía tremenda. ¿Qué más dice él aquí? Double standard exposed. Unisex. ¿Sabía que antiguamente nuestra iglesia no permitía que la gente nadara hombres y mujeres juntos? No se permitía. Yo no sabía eso. Lo descubrí en ese librito. Oye, ahorita, hermano, usted quítese lo que quiera y vamos para la piscina a disfrutar como hermandad. Por ahí una vez escuché que un anciano estaba llevando en una piscina a una esposa de un pastor en los hombros. Wow, en plena piscina. Hemos llegado a esos límites. Después también menciona él acerca de los colorful cosmetics and jewelry. Eso habló la hermana Jackie. Television trap. Ella también mencionó cuántas horas más o menos de televisión y media los hermanos adventistas a la semana gastan. ¿Cuánto fue que dijo? 60. Yo hice un cómputo, es como casi 7 horas al día. O sea, o sea, como que le gastamos la misma cantidad de tiempo a la televisión y a la media que al trabajo. Entonces, como que usted no habla con la mujer. ¿Cómo va a hablar con la mujer si todo el tiempo está o en el trabajo o en el teléfono? Siguiente. Lawfully joined. Habla acerca del divorcio. Cómo esto se ha vuelto simplemente usted, si quiere conseguirse otra mujer, un modelo más nuevo, más rentable, deje la que tiene la viejita y cójase una nueva y vamos para adelante. Después menciona él la música. Hoy vamos a hablar acerca de la música, hermanos. Muy importante. Si usted tenía que perderse algún momento, tiene que perderse algún otro sábado. Pero esta sociedad jóvenes, por favor, no se la pierda. Meat or unmeat, acerca de las comidas nuestras. Potlucks and principles. Destroying your witness, legalism or love. Con respecto a potluck and principles, quiero decir lo siguiente. Yo me fui muy entristecido. En la iglesia a la cual asistíamos antes, con la familia, me acuerdo que una vez en una junta, se tuvo que llevar hasta la junta. Mire los límites de apostasía que hemos llegado. Se tuvo que llevar a la junta si se debiese servir carne o no en los eventos de una iglesia. Eso es inconcebible. Nuestro pueblo siempre se le dio la connotación de ser un pueblo saludable, que entendía que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos llevando eso a junta? Eso sentido común le dice que es como que usted tenga una compañía de pintura y con sus líderes diga, ¿utilizamos pintura o no? Que tengan que votar por eso. Eso es como ilógico. Pues claro que tiene que utilizar pintura. Es como que una mujer que venda pan se ponga a pensar y a discutir si tiene que comprar harina o no. Hemos llegado a esos límites de desenfreno. Ahora, entraron después de esto, dice este librito, sermones suaves y ligeros. Sermones como mejorar la autoestima, énfasis en los evangelios y nada más. Ya no se habla de Daniel y Apocalipsis para que se pierda la peculiaridad de nuestro mensaje. Se perdió nuestra misión profética. Ya no se habla acerca de la marca de la bestia, persecución, la santa ley de Dios, etc. Entró en nosotros una opresión a los siervos de Dios que hablaron la verdad, tales como Andrew Sean, que se le quitaron los credenciales al hombre por hablar la verdad y murió triste. El doctor Standish, entre otros. Y entró un deseo de oprimir y de gobernar indebidamente a los hermanos. Yo tengo conmigo algo que nunca lo he compartido, pero ha estado en mi mente esta semana y sabe que y lo vamos a compartir. Hace aproximadamente, ayer hablé con un pastor, digamos así, es de suramericano. Y le pregunté una pregunta, pastor, ¿en su lugar se puede invitar al pastor Steven Bora a tener unas charlas? Y él dijo, claro que sí. Hace poquito lo trajimos, en la iglesia tomó un voto, se llevó a la conferencia y ellos lo aprobaron, no hay problema. El ministerio de él está avalido por la conferencia general. Una iglesia de igual manera como en el mismo tiempo aquí en Frederick. ¿A cuánto estamos aquí de Frederick? 30 minutos. Quiso hacer lo mismo y mandó por escrito una petición a la conferencia del Chesapeake, a la conferencia que yo asisto. Y esta fue la respuesta. Siguiente, por favor. Por favor, ustedes que son bilingües mejor que yo, ayúdenme a traducir. Esta respuesta, hermanos,
fue dada por parte del presidente de la Chesapeake Conference. Eso es un correo electrónico. Eso es paso, lo que le estoy diciendo acá es un asunto legal. Al pastor de la iglesia, y después se le dio a la junta de la iglesia hispana de paso. Esto no se lo escribe nunca a una iglesia americana. Jamás. Yo voy a una iglesia americana. Pero los hispanos, nosotros, miren lo que se les dice. ¿Cómo comienza diciendo en inglés el email en español? Ayúdeme a traducir. Let it what? Let it be known en. ¿Cómo se traduce eso? Sépase y entiéndase. Cuando yo le vengo a usted y le digo, sepa, hermano, y entienda, ¿qué tipo de tono es ese? ¿El tono de Cristo, hermanos? ¿Afable? ¿Cómo que le estoy como qué? Imponiendo a usted lo que usted tiene que saber y entender. Sépase y entiéndase que el pastor Stephen Bohr no puede hablar, predicar, enseñar, puede ser por video, audio tapes, digital, social media, en Zoom, etcétera, hacer ningún tipo de presentación en ninguna iglesia, ¿qué más? Escuelas, ¿qué más? O cualquier institución bajo las auspicios de la Chesapeake Conference. También tiene que saberse que cualquier apelamiento a la administración de la conferencia para una variación a esta directiva no será considerada. Eso es lo que nosotros ahora hacemos, mire. Y esto se le está diciendo a todo un grupo de hermanos hispanos, miles en la Chesapeake. Tienen que saber y entender. Y también dice ahí, fue una directiva. ¿Sabe que esa palabra directiva es lo que hacía la Iglesia Católica cuando daba un edicto papal? Le imponía a la gente. Entre los hijos de Dios tales cosas no debiesen existir. Pero este librito destaca que esta apostasía comienza a introducir este tipo de maniobras. Por eso la hermosura de esta iglesia, hermanos. Porque usted y yo tenemos que saber y entender solamente una cosa, hermanos, que nuestra verdad no es cumplir los mandatos de un hombre. Es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Sépase y entiéndase eso. ¿O no es así, hermanos? Tiene que ser así, no hay de otra. Este tipo de actitudes, dice este librito, llegó a una introducción de teologías falsas. La hermana Jackie, por ejemplo, destacó ataques al santuario, al sábado, al espíritu profecía, a los pioneros mismos, ahora se les llama como anticuados, que estaban en rebeldía. Y este tipo de acciones, hermanos, ha llegado a una desintegración lentamente de los pilares de nuestra fe. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi celular? Ok. ¿De paso cuántos son los pilares de nuestra fe? Bueno, yo sé que hay varios números. Generalmente consideramos 7 los pilares. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles son los pilares de nuestra fe, hermanos? Los que han mantenido este movimiento por más de 160 años. El sábado es uno de ellos. ¿Cuál más? El santuario. You have my phone? You send it to me. Or from your phone. El mensaje de los 3 ángeles es otro de los pilares de nuestra fe. Y menciona este libro que cuando entramos poco a poco en una apostasía paulatina, poco a poco comenzamos a desraigar pilar tras pilar. Eso es así. Es poquito tras poquito. Can I have my phone, please? Thank you. I got it. Primer pilar, el segundo advenimiento, el santuario, el juicio investigador, otro pilar, el cual se habló en contra de aquel famoso pastor que cambió hasta cierto punto la teología adventista, Desmond Ford. La ley de Dios, la santa ley de Dios, el estado de los muertos, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje pro salud, es pilar de nuestra fe. Siempre fue categorizado así. El don de profecía y la justificación por la fe. Ahora, cuando entran estos tipos de apostasía en la iglesia, hermanos, inevitablemente se pierde algo que antes se tenía. Y se describe hermosamente en este pequeño párrafo. Adelante, hermano, por favor. Dice aquí: las costumbres, prácticas e influencias mundanales han entenebrecido y confundido de tal manera la mente de muchos. Está hablando aquí de paso la sierva de Dios de la iglesia adventista, que han destruido en ellos alguna capacidad. ¿Así dice ahí? Toda capacidad ¿de qué? De discernir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Hoy, por ejemplo, uno se pregunta, ¿será que esa música es buena o mala? No sabemos, la verdad no sabemos.
¿Será que de pronto si me divorcio 3 veces y me vuelvo a casar, será malo eso? ¿O será bueno? Como que no sabemos. Antes se sabía, pero ahora hemos perdido esa capacidad de discernir. Todo esto, hermanos, se llevó a cabo por siempre la apostasía en un pueblo entra por sus líderes. Porque alguien los llevó allá. Los invito a que por favor busquemos en nuestras Biblias el libro de Isaías, hermanos, capítulo 3. Hay que leer unos pasajes acá importantes, por favor. Isaías capítulo 3, el versículo 13 en adelante. Y la palabra de Dios, mire lo que menciona aquí. Me pareció interesantísimo estos versículos. Isaías capítulo 3, y mire cómo la historia, hermanos, se repite vez tras vez. Y por eso es importante saber qué peligros tenemos para saber cómo cumplir el propósito por el cual Dios estableció esta iglesia. Dice Isaías capítulo 3, el versículo 13 en adelante. Jehová está en pie, ¿para qué? Litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus ¿qué? Príncipes. Los príncipes son ¿quiénes? Los líderes de una congregación. Porque vosotros habéis devorado ¿qué? La viña, y el despojo del pobre estará en vuestras casas. Y por eso, hermanos, un llamado también de atención a esta iglesia Fidelidad. Mantengamos esto en mente. Son los líderes los que llevan a una iglesia al éxito o al fracaso. Y lastimosamente la iglesia adventista ha visto vez tras vez como la liberalidad, el libertinaje se ha apoderado de ella, llevando a la iglesia a no cumplir ya ninguno de sus propósitos. El siguiente, por favor. Un llamado a los líderes. Dice aquí la inspiración lo siguiente. Los conversos raramente se levantarán en espiritualidad por encima de ¿quiénes? O sea que si el líder solamente llega hasta este nivel, los conversos generalmente no pasan de ahí. Generalmente. No tiene que ser así. Pero el líder lleva la batuta. Cuán importante es para los maestros que habitualmente depositen su confianza en Dios. Ahora, nosotros, hermanos, somos la Odisea. Y no entendemos, el mundo nos ha acaparado tanto que a menudo no entendemos verdaderamente nuestra situación. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14, esto dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice ¿quién? ¿Alguien se acuerda? El santo, el verdadero, el testigo ¿qué? Fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, que fue lo que ya mencionó, ¿te qué? Te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico y me he enriquecido. ¿Y de qué? De ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, oiga, esa es la palabra clave ahí. Pero tú no sabes. Puede ser que nosotros no sabemos. Que eres un ¿qué? Desventurado, pobre, ciego, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Cristo nos insta a que compremos de Él oro refinado. La solución, hermanos, para esta situación es muy simple, solo que cuesta a veces hacerla. Y los llevo por favor a Isaías capítulo 58. Bueno, la verdad sabemos el versículo. ¿Qué dice Isaías capítulo 58, verso 1? Clama ¿qué? A voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No hay que callar. Por eso les mostré el email de paso. Veo que cuando uno calla se vuelve copartícipe del error. ¿Cómo es posible que hermanos en la conferencia quieran traer un hombre que les hable verdad presente? Cientos de hermanos, de pronto miles, y no, que disculpe que no pueden hacerlo. Gracias por habernos pedido y si usted vuelve a decir, ni siquiera lo vamos a escuchar. ¿Cómo es posible que esas cosas suceden? No hay que callar esas cosas, hermano. Hay cosas que son muy obvias para callarlas. Ahora, ¿cuál es el secreto, hermanos? Vamos a la siguiente, por favor. De acuerdo con la luz que Dios me ha dado en visión, la maldad y el engaño están aumentando entre el pueblo de Dios que profesa guardar sus mandamientos. Está disminuyendo entre el pueblo de Dios el discernimiento espiritual, como ya vimos. Y en la parte roja dice, debe revivirse el testimonio directo que separa de Israel a los que siempre han estado en guerra con los medios que Dios ha establecido para mantener la corrupción fuera de la iglesia. Los errores deben llamarse ¿cómo? Errores. Ahora, hablando de
¿Se acuerda la lectura bíblica? Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de ¿qué? Cobardía. Mira lo que habla acerca de los cobardes aquí. El siguiente, por favor. Los predicadores, de paso, este pasaje no lo encontré en español, solamente está en inglés. Y está dirigido a los predicadores, aquellos que dirigen la iglesia. Los predicadores no debieran tener escrúpulos. ¿Qué significa la palabra escrúpulos, hermanos? ¿Alguien sabe? Mire que tuve que buscarlo en el diccionario. ¿Qué son escrúpulos? Es como miedo a irse de lo normal. Eso es lo que es escrúpulos, como que usted se cohíbe y de pronto disculpe hermano, no mejor la hermana, de pronto la hermana se me va a enojar la hermana si digo eso. Uy, no. Eso es tener escrúpulos. Dice acá los predicadores, claro, la verdad se debe presentar siempre con amor, pero siempre con la idea de redimir la persona, pero hay que mencionarla. Y Juan el Bautista hizo eso. No debieran tener escrúpulos al predicar la verdad tal como está en la palabra de Dios. Dejad que la verdad ¿qué? Corte. Se me ha mostrado que la razón por la cual ministros no tienen mayor éxito es que tienen ¿qué? Miedo. ¿A qué? A herir los sentimientos, miedo a no ser ¿qué? Corteses. Y bajan el estandarte de la verdad y ocultar si fuere posible la peculiaridad de nuestra fe. En la iglesia que asisto, hermanos, mi esposa mencionó americanos, allá se ven joyas. Y yo dije, voy a ver si alguien habla acerca de eso. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Inclusive familiares del líder principal con joyas. Y por fin me pusieron a predicar, me tocó ser el mal de la película, porque nadie lo dice. ¿Por qué? Porque si usted dice algo malo de pronto que a una persona no le gusta, se va y se van los diezmos y ¿qué va a pasar por la iglesia si los ahuyentamos a todos, hermanos? Deje el resultado a Cristo. Dios bendice a su pueblo, no en el pecado, sino cuando Cristo purifica el alma. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Y bajan el estandarte de la verdad y ocultar, si fuere posible, la peculiaridad de nuestra fe. Ahora, antes de hablar, tenemos que obedecer. Yo no puedo hablar acerca de las joyas si yo ando con areticos y cosas así. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo. Tengo que primero vivir el mensaje antes de poder. Yo no puedo hablar de la reforma pro salud si yo me la paso comiendo todo lo que bote sangre. No puedo, ¿me entiende? Uno de los videos que se me mandó durante esta semana, tiene que ver con este hombre. No sé cuántos de ustedes conocen a este muchacho. Me pareció muy interesante este hombre. La verdad, yo nunca lo había escuchado a él. Se llama Andrés, pero no menciona, el video no menciona el apellido de él. No sé cuál es el apellido del hombre. Le dicen hermano Andrés. Pero este muchacho conoce la verdad. Quedé sorprendido. Y solamente lo mantengo en relación o lo he traído aquí a colección porque yo soy de Sudamérica. Ahora, el país de Colombia no forma parte de la división suramericana. ¿Sabía usted, no es cierto? Forma parte de la división adventista interamericana. Así que nosotros somos vecinos con Salvador, con Honduras, Guatemala. Pero todos los otros países no lo son. Y el presidente que fue nombrado, el presidente Collor, él fue el presidente de toda la división suramericana. Y esta fue la experiencia de este muchacho trabajando con él. Dijo lo siguiente: hermanos, me preocupa, dice él, la división suramericana porque estamos viendo más control, autoritarismo, legislaciones de hombres que sobreponen un escrito está. Ahora hay un sistema de control de tesorería. Yo no sabía que era eso. Ahora es de común acuerdo, se ha colocado un sistema que quiere saber la conferencia, las divisiones, quién diezma y quién no diezma, o a dónde se van los diezmos. A ese nivel de control se ha llegado. También ahora hay un sistema de secretaría, no solamente es tesorería, pero también secretaría. Se están identificando las personas por Facebook. ¿Cuántas personas hay? ¿Con quién vive usted? ¿Cuántos miembros han de su familia? ¿Será que todos van a la iglesia? Información así se está recordando en Sudamérica y eso es como violación a la privacidad de las personas. Hay un sistema de seguros denominacionales, una agenda de salidas para los jóvenes y así se sabe exactamente cuánto dinero entra. Hace poco parece que hubo cierto robo de dinero en la división suramericana. También se ha introducido, dijo él, un libro misionero, el libro del conflicto mutilado. Ahora,
el pastor Ortiz, en una de sus predicaciones, habló solo sobre eso. Este pastor que es evangélico, y él mencionó cómo es posible que la iglesia adventista, que tiene la verdad, que puede salvar de este sistema que va a traer opresión, ¿cómo es posible que ellos estén repartiendo un libro que no habla del papado? Un libro que no habla de la marca de la bestia. ¿Y por qué? Porque ahora nosotros estamos siguiendo es propósitos financieros, no tanto propósitos de buscar la fe. Y eso se introdujo en Sudamérica. Como consecuencia de eso, dijo él, han entrado otros libros, yoga, meditación, ¿cómo le llaman? Meditación, y él utilizó, déjeme un momentico acá, oración contemplativa, libros de Rick Warren, entre otros. También mencionó que ha habido un severo empoderamiento de los líderes sobre la hermandad. Si usted habla mucho acerca de las cosas conservadoras, si habla mucho de la palabra de Dios o el espíritu de profecía, ya no se le permite predicar. Ha entrado el liberalismo en la música, y eso, hermanos, es una gran verdad. Y nosotros como iglesia Fidelidad tenemos que tener cuidado con eso, porque también puede ser que a veces uno traigamos acá ritmos que no van conforme a la palabra de Dios. Hay músicas, hermanos, yo leí en el libro titulado The Voice and Speech and Song por la sierva de Dios. Hay músicas que ahuyentan la presencia de los ángeles en la iglesia. Qué triste, ¿no? Y uno no sabe. Hemos llegado, dijo él, a obedecer más el manual de la iglesia que por encima de la Biblia o el espíritu de profecía. Me asusta en Sudamérica, dice el muchacho, el nivel de control que existe. Muchos hermanos viven en miedo a ser borrados de sus iglesias y por eso no se atreven a hablar. Si esto pasa en Sudamérica, menciona él, imagínese lo que va a pasar a nivel mundial ahora que este hombre ha sido llevado no solamente a una división, a una conferencia, sino al presidente de la iglesia a nivel mundial. Yo he notado, hermanos, que el liberalismo siempre lleva al autoritarismo, siempre. Y si no piensa así, véalo también en el ámbito secular. La gente que habla mucho acerca de que hay que permitir que los gays y que se enseñen estas ideologías en las escuelas, generalmente son las que más oprimen. Así ha sido en el pasado y así siempre seguirá siendo. Hemos llegado, dijo el muchacho, a amar más la iglesia que a Cristo. Hemos llegado a ser católicos adventistas. Qué triste que se diga eso de nuestra iglesia, hermanos. Pero hay un remanente, hermanos, y ese es la iglesias como esta. ¿Cuántos damos un fuerte amén, hermanos? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Donde se pueda predicar libremente, no tenga que estar pidiendo permiso para que se le diga, sépase y entiéndase. No, hermanos. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu ¿de qué? De miedo, sino ¿de qué? De poder, de amor y ¿de qué más? De dominio propio. Es lo que Dios desea que nosotros ejercitamos esa bendición que tenemos en esta nación, hermanos. Existe libertad. Ahorita todavía hay un poco de libertad. Haga uso de la libertad para hablar la verdad. No tener miedo de que alguien nos imponga lo que se puede hablar o lo que no se puede hablar. Es incorrecto ese tipo de acciones. Viene juicio sobre su pueblo. Dios no va a permitir que el pueblo que supuestamente lo representa aquí en la tierra siga en este tipo de desenfreno. Y sabe que, hermanos, no sé, pero yo no soy profeta, hermanos, pero estoy viendo cosas en nuestros medios que a veces me asustan. Uno dice, bueno, pero yo no veo los juicios que Dios trae sobre el pueblo de Dios. Nosotros como hispanos específicamente hemos tenido gran luz por bastante tiempo. ¿Y qué está sucediendo en este país con las personas indocumentadas? ¿Se les está dando la bienvenida, hermanos? ¿Aún en las iglesias? ¿Qué está haciendo el presidente actual? Mire que la semana pasada, uno de nuestros trabajadores, su hermano, él tiene nomás permiso de manejar, lo cogió la policía, ya está listo para ser deportado. Antes no, antes la cosa no era así. En el sur del país, hermanos, veo que la cosa es distinta que acá. Allá la gente anda con miedo. Él me dijo que su compañero de cuarto, porque viven dos familias en una trailita, su compañero de cuarto, él dice, él no sale, nunca sale. Y cuando tiene que ir a comprar mercado, manda a la mujer, que es indocumentada, pero que vaya sola, que la cojan a ella y yo no voy. Imagínense, ese es sinvergüenza el hombre, ¿no? Que vaya, que la agarren a ella, pero yo por allá no me voy. Ni siquiera va a Walmart, dice él, no, le da miedo. Así hemos llegado, hermanos. Dios está comenzando a castigar. Y si no me cree, mira lo que también está pasando en Texas. Yo nunca había visto imágenes así, hermanos. ¿Ha visto esas inundaciones? Cuando vi las imágenes yo dije, esto es Colombia o por ahí Perú, pero no es Colombia ni Perú, es los Estados Unidos. Dios
va a castigar su pueblo. ¿Cómo no sé, hermanos? Pero Dios se encargará de purificar. Mira lo que dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 9. Yo sé que nosotros conocemos estos versículos y los pocos minutos que me restan, permítame leerlos. Ezequiel capítulo 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. Versículo 6. Aquellos que se desecharon, no vamos a leer Ezequiel capítulo 8, habla acerca de la apostasía que había en medio del pueblo de Dios, pero Ezequiel 9:6 dice: matad viejos, ¿a quiénes más? Jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario, comenzando pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. San Juan capítulo 16 versículo 1, la palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué dice aquí? ¿Alguien se acuerda que dice la palabra de Dios? Pensará que rinde ¿qué? Servicio a Dios. Para que una denominación, y esto de paso lo está hablando acerca de los hijos de Dios, el verdadero hijo de Dios, el remanente, va a ser perseguido por sus propios hermanos y aún van a pensar que están haciendo un servicio a Dios, mandando a sus hermanos a las cárceles. Eso Cristo lo dijo. Para que una persona o un grupo de personas o una denominación piense así, tiene que haber habido un trabajo serio de adoctrinamiento, enseñanza sábado tras sábado, siguiendo doctrinas no de Dios, sino doctrinas de hombres. Nosotros como los líderes de una iglesia, en este caso los líderes de la iglesia Fidelidad, somos llamados no a devorar, hermanos, ni a enseñorear sobre un grupo de personas, sino a apacentar. ¿Alguien se acuerda dónde habla acerca la palabra de Dios de apacentar la grey? Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 1, la palabra de Dios dice: ruego a los ancianos, y yo les doy este ruego a esta iglesia, ruego a los líderes de esta iglesia, que están entre vosotros, y cualquiera que esté escuchando también. Yo, anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Oiga bien esas palabras de la palabra de Dios, el apóstol Pedro a los líderes de ese entonces. Y pienso que el último pasaje que voy a leer, hermanos, un pasaje que me ha dejado a mí, cuando lo leí lo tuve que leer 2 veces. Mire lo que menciona aquí, la inspiración con respecto a nuestra iglesia y quizás el nivel de bajeza que va a llegar. Eso se encuentra en un libro que se llama Megan and Spalding and Megan. Y de paso no está traducido al español, pero hubo un ministerio independiente que sí lo tradujo y de ahí lo saqué. Está bien traducido de paso, lo comparé con inglés. Dice: vi que las iglesias, la iglesia nominal y los adventistas, ¿qué? La iglesia nominal siempre se refiere a las iglesias que no son adventistas. Pero aquí este pasaje está poniendo en la misma caneca, en el mismo lugar, no solamente a las iglesias protestantes, pero también a ¿cuál? A la iglesia adventista, ¿qué? Nominal. ¿Qué significa la palabra nominal? De nombre solamente. La gente que vamos nomás de vez en cuando a la iglesia, los líderes de igual manera, que seguimos la corriente del mundo. Esa es la iglesia nominal. Así que estos 2 grupos de entidades, la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarán junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Los santos entonces serán un pueblo ¿cómo? Oscuro. Ahora, ¿cómo sé que no está hablando de la iglesia adventista? Porque la iglesia adventista no es un pueblo oscuro. La iglesia católica conoce la iglesia adventista. Oh, claro, hay cartas que han escrito. Ahorita nuestra iglesia ha mandado delegaciones al Vaticano. Nosotros somos conocidos, pero dentro de la iglesia adventista hay un pequeño grupo que para los católicos es oscuro, desconocido. Mira lo que dice. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales, lo vuelve a repetir, que conocen nuestra fe y costumbres, no aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez, traicionarán a los santos
y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instrucciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Hermanos, viene una persecución dentro de nuestro propio pueblo. No podemos estar ciegos a esa realidad. Y por eso ahora recibimos emails. Sépase y entiéndase. Qué triste, hermanos. No debe ser así. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia de fidelidad, a entender que estamos viviendo momentos difíciles, pero al que se mantenga firme, dice San Mateo 24, ¿qué? Este será salvo. Se necesita hombres de valor que den la trompeta como Elías, hermanos. Hombres que hablen como Juan el Bautista, no hombres como Elí. ¿Sabe qué descubrí en este estudio de este librito? Elí era un predicador buenísimo. Mire que Elí nunca se rebeló contra Dios. Elí amaba a Dios. Elí buscaba de Dios. Pero le faltaba ¿qué? ¿Qué le faltaba a él? Valor. Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobarde. Eso tenía Elí. ¿Y cuál era el miedo de que él tenía? ¿Miedo a quién? A sus hijos. ¿Cómo es posible que usted le va a tener miedo a sus hijos? Hay quienes que aquí, hermanos, usted qué cuentos de tener, sacan un cincho y pum, ya, se acabó el miedo. Pero Lee no era así. Ay, mi hijito, ¿sabe qué? Y hay pastores, hay ancianos, ay, hermanos, ay, no queremos herirlos, disculpen. Pobrecita, se va a sentir mal la hermana o el hermano. Hacer eso, usted lo está enviando directo al infierno a la persona. Elí no era así. ¿Y cuál fue el mensaje que le dijo? Hijos, he escuchado que ustedes se acuestan con las prostitutas, así les dice, con las muchachas del pueblo, y roban también a la carne, las ofrendas. No hagan eso, por favor. Pero los seguía dejando como líderes. Y Dios mandó un mensaje directo a través de un muchachito. ¿Quién fue? Aquí hay jóvenes, hermanos. Mire que este mensaje también es para usted, querido joven. Niño que está aquí. Samuel, yo pienso que era más joven que este muchacho. Se me olvida el nombre del niñito. Era un niño y el muchacho, dice la palabra de Dios, que no quería decirle a él, no le quería dar el mensaje directo, pero se lo dijo. Y dice la Biblia que no le ocultó absolutamente nada. Dios desea eso de nosotros de igual manera, hermanos. Que Dios bendiga a esta iglesia, que bendiga a sus líderes, que bendigan el propósito por el cual se han establecido aquí. Y trabajemos, hermanos. Dios tiene un pueblo aquí en la tierra. Este es el pueblo de Dios. Cuando estamos unidos, hermanos, con el propósito de glorificar su nombre. Y Él, por la gracia de Dios, puede hacernos exitosos. Yo vi, hermanos, como no obstante la iglesia que asistíamos antes, cómo creció de la nada. ¿Sabe que cuando veo esta iglesia me acuerdo de la iglesia Manonier? La primera vez que fui allá daba tristeza, hermanos. Eran como 12, 13. Y mire lo que llegó a crecer. Pero se predicaba la verdad. Ahora esta iglesia de igual manera, hermanos. No hay ninguna. Dios puede levantarla, pero se necesita mantener. La trompeta se le tiene que dar el sonido que se merece. Se me ha pedido que por favor no cierre. Vamos en este momento a darle el paso al pastor, porque él tiene y desea desarrollar un momento muy especial para esta congregación tan especial, la Iglesia Fidelidad. Pastor, por favor, pase aquí al frente y que el Señor una vez más pueda seguir utilizando su pueblo en esta hora.